Muy bien, vamos a ver si por ahí se puede observar. Le agradezco mucho si pudiese confirmarme, maestro. Sí, lo veo, el Word. Ujú. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a poner un poquito más de énfasis sobre el problema de investigación, pero el abordamiento que vamos a proponer es eh, como una especie de abordamiento alternativo. Quisiera yo llamarle lo vamos a abordar de manera poco usual con respecto a la gran mayoría de los libros de metodología de la investigación o de investigación, Ujú. esperando que esta forma alternativa de abordar este análisis sobre el problema de investigación, pues por una parte nos ayude en la práctica a escribir de mejor manera, a poder redactar con claridad, con correctud, con mayor precisión el problema de investigación, pero también por otro lado nos permite reflexionar sobre aquellos elementos que comportan, que forman parte de lo que nosotros vamos a llamar el pensamiento científico. Bueno, entonces, con lo primero que sería interesante comenzar es con una definición sobre la idea de hecho. ¿Sí? La idea de hecho que es una idea importante bajo esta perspectiva. La idea de hecho que es muy importante porque podríamos entender que un hecho es todo aquello que se sabe o supone con algún fundamento que pertenece a la realidad. Entonces, ahí podemos entender un poco esta noción de hecho, que establece una conexión justamente con aquello que conocemos, o en su caso, con aquello que podemos suponer, que podemos postular, pero que esta suposición, eh, que esta postulación finalmente tiene algún fundamento. Entonces, podríamos mencionar que un hecho es un acontecimiento. Ok. ¿Sí? Un hecho es un proceso. ¿Sí? Es decir, es una secuencia Ujú. temporalmente ordenada de acontecimientos. Pero también es un sistema concreto. ¿Sí? Es un ser vivo, es una planta, es una roca, ¿sí? Y desde luego también es un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno que es captado desde la percepción y el análisis del investigador. ¿Sí? Entonces, un hecho es ese acontecimiento que vivimos. Un hecho es el poder tener una lista de calificaciones de nuestros estudiantes, por ejemplo, en la clase de matemáticas. Un hecho es el observar una dificultad de aprendizaje en un campo formativo de conocimiento de un alumno o de varios alumnos. Un hecho es el poder observar ciertas acciones. Un hecho también es un proceso, ¿sí?
Un hecho también es un sistema concreto, un órgano, una planta, un ser humano. Un hecho también es un fenómeno cuando el observador, cuando el investigador puede observar desde su propia percepción, desde su propia realidad, desde su propia subjetividad y trata de definirlo. Entonces, podríamos en cierta medida decir que todo aquello que forma parte de la realidad es un hecho. Y en el momento en el que el hecho es conocido e interpretado, es un fenómeno. Entonces, ahí tenemos ya una ligera distinción Ujú. entre el fenómeno como un hecho en especial. El fenómeno como un hecho en especial. Y esto es sumamente relevante. Porque entonces la noción de fenómeno tiene ya desde inicio, desde su propia naturaleza, cierta subjetividad. Y más cuando los hechos que observamos provienen del análisis, por ejemplo, de la sociedad, del análisis en campos de conocimiento como las ciencias sociales, la sociología, la etnografía, la psicología, la antropología, la filosofía misma, por mencionar algunos ejemplos. Ahí el fenómeno es sumamente importante porque cada investigador, cada analista, cada observador identifica elementos diferenciados, elementos distintos de ese hecho. Puede observar diferentes partes de la realidad. Es decir, aquello que es la realidad para el investigador, en realidad sabemos que es solamente una parte de este. Ahora, un aspecto interesante es que algunos hechos son observables. Es decir, hay hechos que no son observables, pero algunos de ellos lo son. Hay hechos que no son observables, pero por el efecto de los mismos conocemos de su existencia. Hay otros que son completamente observables. Entonces, de inicio podemos mencionar que el conocimiento científico se construye con el análisis de los hechos. Pero debo decir que no es suficiente. No es suficiente el análisis de los hechos para construir la ciencia. Se requiere algo más. Y esto que se requiere, un elemento fundamental para ello, es la noción de relación. ¿Sí? Entonces podemos decir que se entiende por relación a la conexión que hay entre los hechos. La conexión que hay entre los hechos. ¿Sí? Es decir, es el vínculo entre un hecho y otro. Es el vínculo entre un hecho y otro. Entonces, por ejemplo, para redefinir, para establecer la relación entre un hecho y otro, hacemos uso del lenguaje. ¿Sí? Es decir, el lenguaje juega un papel muy importante para poder comunicar
esa relación que se establece entre los hechos. ¿Sí? Y particularmente la lógica nos da herramientas. Nos da herramientas útiles para el uso del lenguaje. ¿Cuáles son estas herramientas? Los conectivos. Los conectivos van a ser en gran medida las herramientas que utilizamos para establecer las relaciones. ¿Sí? Entonces podríamos decir que si P y Q son hechos, entonces podemos establecer relaciones entre los hechos. Por ejemplo, podemos establecer relaciones de implicación. Es decir, si P, entonces Q. ¿Sí? Donde Q es el consecuente de P, o dicho de otra forma, P es el antecedente de Q. Es decir, si pasa P, entonces pasa Q. Y si ha sucedido Q, es porque pasó P. Ahí tenemos entonces una relación de implicación. ¿Sí? Que de hecho, esta relación en la construcción del conocimiento científico le llamamos justamente la relación de causa y efecto. De causa y efecto. Q es el efecto de la causa, que es P. Pero no es la única relación. Aun cuando esta relación sea posiblemente la más conocida, la más analizada, también podemos establecer una relación de negación, que consiste en negar la afirmación principal. Es decir, si P, entonces decimos que no se cumple. No se cumple. No se da el hecho que P ocurra. Tenemos entonces la implicación, tenemos entonces la negación, también tenemos la doble implicación. Si P, sí y solamente si Q. Entonces, esto es como decir que si P, entonces Q, y si Q, entonces P. Tenemos esta relación tan estrecha entre P y Q. También tenemos la relación de conjunción. Es decir, si P y Q. O la relación de disyunción. Si P o Q. Ahí está. Ahí está entonces 5 maneras de poder establecer esa relación, esa conexión. Ahora, estas son las maneras más simples de poder establecer esta relación. De hecho, con esta manera de establecer la conexión, podemos construir otras formas más complejas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, profesor? Sí, en la denegación sí es si P no se cumple Q, ¿no? O así es, si P no se cumple P. Si P no se cumple P, así es solamente para P. Para P, ok. ¿Sí? Si P no se cumple P, así es.
Es la única que es solamente para la misma proposición. Ok. Bien. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que si nosotros tenemos dos hechos, podemos establecer una conexión ante estos dos hechos. Podemos pensar en un ejemplo. Yo le pediría entonces a usted que me apoyara pensando en dos hechos que provengan de su tema de investigación, es decir, dos afirmaciones sobre las cuales haya una evidencia de que éstas se cumplen, que haya algún artículo, que haya alguna referencia, que haya alguna justificación que nos garantice que los dos hechos son verdad. ¿Le parece bien? No sé si Sí, sí. guste, si gusta revisar tal vez su documento y tal vez podamos dar 2 o 3 minutos para que usted pueda identificar, encontrar estos dos hechos. ¿Le parece bien? Sí, sí. O tal vez ya los tenga a la mano, no lo sé, usted me indica. Bueno, el hecho es que hay un nuevo modelo masculino. No sé si puede ser un hecho. Sí. Sí, 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 podría, pero recordemos que en este caso el hecho es un acontecimiento. Entonces, tendremos que decir un poco más del modelo de nueva masculinidad. Ok, que hay como un nuevo modelo masculino en donde el hombre ya es el hombre como tal, en su género, se ha vuelto o es más, expresa más sus emociones, ¿no? La parte como sentimental es mucho más implicado en no generar violencia hacia las Perfecto. mujeres, no. Ok, vayamos entonces en este primer punto. Podríamos decir que P significa, en un primer ejercicio, desde luego, Sí, sí. vamos a escribir acá. Podríamos decir P simplemente significa que podemos afirmar algo que sabemos. Por ejemplo, que el hombre desarrolla habilidades socioemocionales. ¿Sí? El hombre desarrolla habilidades socioemocionales. Esta podría ser un primer hecho. Un conocimiento que sabemos desde la antigüedad, pero que no ha tenido culturalmente el suficiente énfasis y que ahora, particularmente con el desarrollo de la educación socioemocional, con el desarrollo de la educación en convivencia, nos damos cuenta de que este énfasis hace bien desde el punto de vista, desde la cultura y desde la propia definición del hombre. Ok, entonces ya tenemos, el hombre desarrolla habilidades socioemocionales. Ahora establezcamos un segundo hecho, por favor. Podría ser un tema relacionado a la violencia, por ejemplo. Ajá, de hecho iba a plantearlo así, de lo que he leído, el hombre se construyó muchas cosas por tener precisamente, por vivir en un entorno violento, generalmente. No sé, o porque necesita ser violento para demostrar también esa supremacía ante los demás, o naturalmente se le ha dado esa conducta, ¿sí? Como de que tiene que ser la persona como hegemónica sobre otros hombres y sobre la mujer, pero no sé cómo plantearlo, pero Bien, sí bien. Ok, podríamos escribir una primera idea pensando en que, afirmando que aquella persona que desarrolla habilidades socioemocionales, habitualmente no genera violencia. ¿Sí? Es decir,
podríamos decir que una buena gestión emocional decrementa la violencia, decrementa la violencia. Una buena gestión emocional decrementa la violencia No sé si en general o la en violencia de general. género. Podemos decirlo, en Ujú. realidad creo que va más allá de la violencia de género, porque no es Sí. solamente para los hombres y para las mujeres, y no es solamente la violencia física, Ujú, porque también es la violencia psicológica, inclusive también podría ser la violencia sistemática, en cierta medida, ujú. Sí, ¿sí? sí. Entonces, podríamos de momento en este primer ejercicio dejar algo así. P Ujú, significa que el hombre desarrolla habilidades socioemocionales, ¿sí? Y es decir, el hombre tiene la capacidad ujú, de desarrollar habilidades socioemocionales y sabemos que una buena gestión emocional decrementa la violencia. ujú, Entonces, observemos que podemos establecer una relación entre esta P y esta Q. ¿Cuál es esa relación que nosotros podemos observar? Pues podemos decir, si P, entonces, Q. ¿Qué significa esto? Que si el hombre desarrolla habilidades socioemocionales, entonces decrementa, decrementa la violencia. ujú, Y vea que esta parte se ve interesante, porque ahí tenemos ya un planteamiento de una investigación. ujú, Ahí ya tenemos un planteamiento de una investigación. ujú, Y este planteamiento es valioso porque entonces podemos observar que las relaciones entre los hechos ayudan a determinar un problema de investigación, una relación que puede formar, que puede traducirse en un enunciado de investigación. Es decir, la relación entre los hechos puede traducirse en una afirmación o supuesto, ujú, es decir, una hipótesis ujú, de investigación. Entonces, es interesante porque al hablar de los hechos y al hablar de las relaciones, podemos estudiar, podemos analizar las relaciones que se dan entre, entre los hechos. Y entonces podemos decir que tenemos las siguientes observaciones. La primera de ellas es que los hechos se expresan por medio de términos y las relaciones por medio de enunciados. Ahí está el primer punto. ujú, ¿Sí? Los hechos se expresan por medio de términos y las relaciones por medio de enunciados. Segundo, los hechos pueden considerarse aislados y las relaciones conectan los hechos. Esa es la función de las relaciones. De hecho, esa es la definición propia de las relaciones. El poder conectar
los hechos que se analizan. Ahora, una característica muy interesante es que los hechos pueden considerarse independientemente de las relaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hechos forman parte ya de la realidad. Pero con las relaciones no pasa lo mismo. Es decir, no así en las relaciones. No así en las relaciones. Que no pueden considerarse independientemente de los hechos. Es decir, ¿esto por qué se da? Pues esto se da en la relación se define con respecto a los hechos. ¿Sí? Con respecto a los hechos. Entonces, ¿cuál es el interés de analizar esta conexión que se da entre los hechos y las relaciones? Bueno, en primera instancia, es porque con la ayuda de la lógica, con la ayuda de esta manera de escribir las relaciones, pues nos resulta y nos da mucho mayor claridad sobre cómo proponer las afirmaciones sobre una investigación. Pero no solo eso, podríamos decir que la ciencia se ocupa de las relaciones constantes e invariables entre los hechos. Es decir, que la ciencia se interesa por estudiar cierto tipo de relaciones. Y observemos que este término es la primera vez que lo mencionamos en esta sesión. Relaciones constantes, es decir, relaciones que no cambian. Relaciones invariables, ¿sí? Entre los hechos. Es decir, la ciencia en cierta medida se ocupa de identificar y observar esas relaciones que van permaneciendo con respecto de un hecho a otro. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Pues porque estas relaciones en el ámbito de la ciencia son las que llamamos leyes. Y si recordamos, en la física, en las matemáticas, en la biología, en la economía, en la psicología, en la educación, en los diferentes campos del conocimiento, lo que habitualmente buscamos es construir leyes que nos permitan fundamentar teorías. Entonces, la ciencia se ocupa de esas relaciones constantes e invariables entre los hechos y a estas relaciones les llamamos leyes. Entonces, a estas relaciones les llamamos leyes. Ahí está. A estas relaciones les llamamos leyes. Ahora, esta idea de ley, ¿sí? Es decir, una ley que proviene, por cierto, del griego nomos, significa mandato. Significa imperativo. Mandato, imperativo. Y de inicio lo que trata de evidenciar, lo que trata de mostrar es una relación forzosa, digamos, necesaria, y un término muy importante, necesaria entre los hechos.
Y cuando decimos necesaria o forzosa, lo que estamos diciendo es que si esta relación no se establece, es obligada. Es decir, no se da aquella afirmación, no se da aquella suposición, no se da aquel hecho si no se establece esta relación forzosa y necesaria. En este sentido, podríamos decir aún más. Y podríamos decir que una ley es un esquema. Es un esquema o una estructura permanente es un esquema o una estructura permanente de los casos o acontecimientos que varían. Eso es lo que podemos entender justamente por una ley. Entonces, observemos cómo una ley es un cierto tipo especial de relación entre los hechos. Y alguien diría, bueno, ¿y por qué esto es importante? Pues esto es importante porque justamente un sistema de leyes es lo que constituye una teoría. Estamos hablando de una teoría de inicio, una teoría desde una perspectiva de la ciencia, es una teoría científica, pero estamos hablando de una teoría en los diferentes campos de conocimiento. Y entonces así es como construimos las teorías, porque las teorías son un sistema de leyes y las leyes finalmente son estas relaciones necesarias entre los hechos. El poder analizar estas relaciones y el poder cuestionarnos sobre la naturaleza de los hechos nos permite también clasificar el tipo de ciencia que se realiza. Por ejemplo, las ciencias que estudian los hechos y las relaciones entre los hechos se llaman factuales. De hecho, la palabra de facto la podemos interpretar como de hecho. Entonces, este es el concepto de ciencia factual. ¿Sí? Este es el concepto de ciencia factual. Eso es una ciencia factual. Y las ciencias factuales tienen forma en los procesos de razonamiento, en la capacidad de establecer un pensamiento racional y contenido, tienen forma y contenido en la experiencia, en la percepción
en esos elementos que el medio, que el contexto le da al investigador, le da a aquella persona que observa el fenómeno, el acontecimiento, el proceso, el sistema. Ahora, por otro lado, esto nos permite también estudiar otras ciencias. Es decir, las ciencias que vamos a llamar formales, que son las ciencias que estudian las relaciones entre los hechos sin referirse a los hechos mismos. Y ahí aparece desde luego de manera muy especial esta noción, la idea de la ciencia formal. Entonces, las ciencias que estudian las relaciones entre los hechos sin referirse a los hechos mismos se llaman ciencias formales. ¿Sí? ¿Y podemos decir algo más de ellas? Claro que sí, porque las ciencias formales tienen forma en los procesos de razonamiento. Observemos que en este sentido son semejantes a las ciencias factuales, pero su contenido es distinto, porque su contenido está principalmente en la propia estructura lógica, en la propia estructura de razonamiento, en la propia estructura de pensamiento, de razonamiento mismo, que se construye a través de su propio conocimiento. Es decir, su contenido está ligado a la estructura de conocimiento. Entonces, seguramente, cuando estamos escribiendo esto, nos estamos dando cuenta un poco que las ciencias sociales, que aquellos fenómenos que queremos estudiar en la sociedad, que aquellos fenómenos que queremos estudiar, por ejemplo, con respecto a la psicología, con respecto a la antropología, con respecto a la sociología, van a estar un poco más encausados a esta idea, a este concepto de las ciencias factuales. De tal manera que esta apreciación, esta definición, esta proposición que nos permitimos construir cuando decimos que si el hombre desarrolla habilidades socioemocionales, entonces decrementa la violencia, este enunciado compuesto que hemos construido con la definición que dimos para P, con la definición que dimos para Q, su análisis proviene un poco más de una ciencia factual. Entonces, esta es una forma de tratar de establecer un vínculo, una relación entre los hechos. Estos hechos que se convierten en conceptos, en elementos para el análisis tanto de un contexto como de un problema de investigación. ¿Sí? Entonces, con esto, con esta parte que el día de hoy hemos discutido, creo que podemos pasar a un segundo ejercicio. Y este segundo ejercicio consiste en que usted allá en casa pueda repensar, pueda mencionarnos el enunciado que para usted en este momento representa su problema de investigación.
No sé si usted guste que tomemos unos 2 o 3 minutos para que usted pueda hacer esta reestructura allá en casa. Creo que sí. Muy bien, Y bueno, entonces, ¿qué le parece si damos unos 3 minutos? Yo sigo aquí en línea, sigo pendiente, y ya usted me comenta cuál es el enunciado para escribirlo y lo vamos analizando juntos. ok, de hecho ya mientras lo comentaba, lo describía, estuve recordando un poco lo de los antecedentes y tengo por ahí como, como que ciertos hechos ahorita que lo pone de esa manera, lo del género masculino, también se revisan como dos cosas importantes, ¿no? Que entre mayor preparación tienen, que hay este nuevo, el género masculino ahora ya está mucho más preparado, ya no se estanca en el ser proveedor nada más en cualquier oficio, sino que hay este nuevo hombre que también comienza a ser mucho más educado, preparado, y otro que a través de sus experiencias personales como muy de familia, comienza a convivir más en la diversidad, o sea, acepta más la diversidad. Entonces estoy como que ahí o sea, hay una convivencia más positiva, más bien, Hay ¿no? una convivencia más positiva. El- Entonces, por ejemplo, Ujú. esta, esta afirmación, voy a borrar esta parte del ejercicio 2. Sí, sí, sí. Voy a permitirme regresar al ejercicio 1. Y vamos a agregar una nueva letra. Ujú. Es decir, vamos a agregar la letra R, por ejemplo. Aquí podemos decir, R tiene que ver con esta parte de la educación. Es decir, ¿usted considera entonces que una persona a mayor nivel educativo, Ujú. esa persona es menos violenta? ¿Podría Es- usted afirmar esto? ajá, Ok. no en todos los casos, pero sí, Bueno, digamos, la gran mayoría. la gran mayoría, sí. Pues Veo que podríamos decir, a mayor nivel de educación, ujú, a mayor nivel de educación, los hombres decrementan la violencia. ujú, Veamos que hay algo muy interesante, porque aquí ya tenemos 3 afirmaciones. Por ejemplo, esta afirmación P, el hombre desarrolla habilidades socioemocionales, implica un argumento. Es decir, nos diríamos, ¿cuál es el argumento para ello? Ese argumento al que yo estoy haciendo referencia es ese artículo, es el libro, ¿sí? ujú, Que hay que tener en la siguiente sesión ujú, para poder decir, ah, mira, mi argumento es este, lo escribió Daniel Goleman en un libro que se llama tal, o en un artículo de investigación donde demuestra ok, que esta afirmación se cumple. Que una buena gestión emocional decrementa la violencia, nuevamente implica la búsqueda de un argumento, que puede ser no solo un artículo, varios artículos. ujú, ¿Sí? Ahí es esta parte interesante de cómo vamos justificando, de ujú, cómo vamos argumentando la sí, construcción de nuestra afirmación. sí. Y de hecho creo que por eso se me hizo difícil hacer un poco el estado del arte, Claro, claro, porque como no tenía bien claro esta parte de los hechos y de las relaciones, entonces como que decía en qué me voy a centrar, claro. pero Pero me creo que sirvió a la ahora es presentación. un poco más claro, ¿verdad? Esperemos Sí, que sí. pero de todos modos me sirvió precisamente para llegar a esto, Claro, ¿sabes? Es como lo del huevo y la gallina, ¿no? O sea, es como circular, pues. así es. Ahora, vamos a irnos a la tercera afirmación más compleja. A mayor nivel de educación, los hombres decrementan la violencia. Hay que buscar el argumento. Es decir, ¿qué investigaciones? ¿Qué Ujú, investigaciones se han realizado que demuestran que en efecto, a mayor nivel de educación, los hombres decrementan la violencia? Y tal vez ahí hay que contextualizarlo después, porque a lo mejor ese estudio fue válido para cierta región, para cierto país, para cierta región en un determinado país.
para determinado contexto. Sí. Se ve difícil que se pueda, digamos, generalizar. Pero ahora la pregunta es, ¿podemos vincular estas afirmaciones? Por ejemplo, podríamos decir, si P, si nosotros vinculamos las afirmaciones, podríamos decir, ah, mira, observa que si, si se cumple P, y además se cumple, perdón, si se cumple P, entonces se cumple Q y R. Qué interesante esto. Lo que estamos diciendo es que si el hombre desarrolla habilidades socioemocionales, entonces deben de suceder dos cosas. Por una parte, desarrollar una buena gestión emocional. Y un mayor nivel de estudios implican El decremento de la violencia. un decremento, así es, de violencia. Un decremento de violencia. Qué interesante esta parte. Entonces, ya estamos construyendo un enunciado con estos supuestos, con asumir que si el hombre desarrolla habilidades socioemocionales, primero tenemos que probar eso. Después, probar que una buena gestión emocional decrementa la violencia. Probar, ver quién más ha escrito, que si un mayor nivel de estudios, a mayor nivel de estudios, también implica un decremento de la violencia. Entonces, finalmente podríamos decir que los hombres que gestionan mejor sus emociones y que los hombres que tienen la oportunidad de formarse mejor académicamente, decrementan la violencia. Me voy un poquito más allá. No sé si sería que entonces el decremento de la violencia se vuelva como esa famosa variable independiente, no dependiente, perdón, Ajá. de estos dos categorías o dimensiones o De estas hechos. dos variables, de estos dos hechos. Ahora, hay mucho que hacer, porque Sí, si lo claro. vemos desde un punto de vista, antes de pasar ese punto, que es Sí, sí. deseable, tenemos que argumentar estos tres elementos que tenemos. Sí, sí, sí. Entonces, yo propongo que nuestra tarea para la próxima sesión de trabajo, el próximo lunes, consista en tratar de encontrar estos tres argumentos y que entonces podamos decir, podamos leer esa sección muy breve, no tiene que ser una sección prolongada, de los estudios que tratan de demostrar lo que hemos escrito hoy. O en su caso, que lo desacrediten, ¿verdad? Porque no hay una obligación. La ciencia, buscamos hacer cosas buenas con la ciencia, pero la ciencia no está obligada a dar respuestas positivas. Esto es muy importante. Es deseable, y yo quisiera, creo, esto no es científico porque estoy creyendo, creo que el ser humano que desarrolla habilidades socioemocionales muy seguramente no va a ser violento. Sin embargo, necesito demostrarlo para poderlo afirmar. Es probable que demuestre que aún desarrollando habilidades socioemocionales, lamentablemente no decremente la violencia.
Pero bueno, para ello entonces hay que buscar argumentos. Ujú. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo su atención. Espero que haya disfrutado de esta sesión y le invito a que nos veamos el próximo lunes y sigamos haciendo esta construcción. Perfecto. Doctor, si de casual, o sea, si pudiera yo, o sea, ahorita que medio relea otra vez o revise los antecedentes o los trabajos del estudio, del estado del arte, perdón, y pueda construir otro, o sea, otros hechos que vayan más específicos Claro, de lo que me dice, se lo puedo mandar y ya. claro que sí. De hecho, Agregar. podemos cambiar los hechos. Ok, Los hechos los podemos cambiar que sean adecuados al tema que principalmente es de su interés. Así es. perfecto. Ok. Creo que lo más enriquecedor es darnos cuenta la manera en la que tratamos de hacer el análisis ahora. Ujú. Esa es la parte tal vez principal, porque lo que buscamos es que haya claridad en el problema que proponemos. Sí. Si hay claridad en el problema, es un poco más fácil qué parte del problema, por ejemplo, se puede argumentar y qué parte tal vez no. Ujú. Ahora, hay artículos de investigación cuyo principal riqueza no es resolver un problema de investigación o no es proporcionar un método o una alternativa de solución, sino a veces es tan solo el saber proponer un problema que sea de interés para la comunidad académica. Ok. El darnos cuenta que el problema existe a veces es Ujú. suficiente Ok. para que no solamente nosotros, sino más colegas se interesen en resolverlo. Porque en muchas ocasiones creemos que el problema no existe. Y el Exacto. primer paso, simplemente, si Es- hablamos de este aspecto cultural, durante mucho tiempo, el machismo, por ejemplo, sí. ha asumido que pareciera que no hay ningún problema Ujú. en el uso de la violencia. Pero ahora nos damos cuenta que sí lo hay. Entonces, a veces un artículo, su valor puede no ser solamente proponer una solución, sino a veces proponer de manera adecuada un problema de investigación. Volverlo visible, ¿no? Exactamente, volverlo visible. Ujú. Exactamente, volverlo visible. Perfecto. Bueno, pues ha sido un gran placer saludarlo, que tenga una muy buena noche y Muchas nos vemos gracias. el próximo lunes. Igualmente, doctor, que está muy bien. Hasta luego, El que lunes. descanse, buena noche.